de lo que es la situación de opresión o de colonialismo que aplica el Estado de Israel por sobre los territorios palestinos. Diego. Sí, a ver, en las entrevistas que hicimos en los programas anteriores hablamos, ¿no?, bastante sobre la situación de Israel, pero muy escuchada la última entrevista, claro, muy leída a Ariel Feldman. Sí, justamente ahí en la anterior se comentaba el tema del apartheid, ¿no? De esto de que Israel impone un apartheid sobre los palestinos. Y un poco lo que pasa en Cisjordania, el otro lado, ¿no?, podríamos decir, hacia el este, muestra bastante qué es esto del apartheid. A ver, empecemos que se viene hablando mucho de lo que pasa en la Franja de Gaza con los bombardeos israelíes. Hoy la cifra era de 7.000 muertos, 25.000 heridos, 2.700 chicos. Digo, hay que mencionarlo porque sigue, es brutal, y está la amenaza de una incursión terrestre que sería brutal lo que puede pasar. Pero en Cisjordania también viene subiendo, hace unos días se hablaba ya de alrededor de 90-100 muertos en enfrentamientos del ejército o los colonos con palestinos, y es un lugar que siempre se da un foco de conflicto muy importante por cómo el Estado de Israel se maneja en lo que es un territorio que, reconocido por incluso Naciones Unidas, sería palestino. A ver, pero ¿cómo viven los millones de palestinos en esa zona? Hay un informe de la ONU, ¿sí?, de la ONU, que dice que desde 1967 existe un sistema jurídico y político dual profundamente discriminatorio que privilegia a 700.000 colonos judíos que viven en 300 asentamientos de forma ilegal, la mayoría, en Jerusalén Oriental y Cisjordania. A ver, un poco lo que dice el informe de la ONU es que estos colonos tienen la posibilidad de vivir ahí gracias a, en gran medida, el apoyo estatal del Estado, y que en muchos casos se maneja una especie de doble sistema en donde lo que se busca permanentemente es oprimir por cuestiones raciales, culturales y ideológicas, podríamos decir, o de creencias a un sector de la población. Eso básicamente es la definición de apartheid. Lo que pasa en Sudáfrica, bueno, lo mismo está pasando, por ahí muchos no saben, no se acuerdan, está pasando en Cisjordania. A ver, cuando hablamos de estos 700.000 colonos, dice la Organización de Derechos Humanos israelí, B'Tselem, dice que se calcula que hay unos 300 asentamientos, pero que 150 son ilegales. Igualmente, esos asentamientos ilegales tienen protección del ejército israelí. Uno dirá, colonos, ¿qué es esta gente? Bueno, la mayoría son ultra ortodoxos, de ultraderecha también, quieren expulsar directamente a los palestinos. Y, por ejemplo, lo que se vio en los últimos días es que el Ministerio de Seguridad y la Policía de Israel directamente les dio armas automáticas para que se defiendan. O sea, ya están armados, pero directamente el Estado le dijo, bueno, ¿saben qué? Ahora les vamos a entregar, porque obviamente por ahí peligra su vida, porque están en territorios palestinos ocupándolos, así que defiéndanse. Esto es un poco también lo que da de que en Cisjordania permanentemente haya asesinato de palestinos, no por fuerzas represivas, no por fuerza del Estado, sino por colonos, que van, ocupan, ¿qué hacen? Ocupan casas, ocupan territorios. Hay muchas imágenes de cómo directamente van y tiran cemento en los pozos de agua para que los palestinos no puedan seguir estando, por ejemplo, en una granja. Y algo se puede describir de mil formas. Hay una película que se llama 5 cámaras rotas, que hizo justamente un palestino, que es muy interesante, búsquenla, es de 2012, pero va mostrando, lo que cuenta es cómo a partir de 5 cámaras que tuvo que utilizar porque se las rompían, va mostrando justamente el avance del Estado de Israel y los colonos sobre los territorios palestinos. Esto es una parte. La otra parte que es brutal es cómo tienen que hacer los palestinos que viven cerca de la frontera con Israel para, por ejemplo, ir a trabajar. Yo agarré un pueblo que seguro les va a sonar, que es Belén, les va a sonar mucho por el tema de no todo lo que tiene que ver con el catolicismo, Jesús, etcétera, y su nacimiento. Queda muy cerca de Jerusalén, queda a, podríamos decir, unos 10 kilómetros, 8 kilómetros. Para que se den una idea, es más o menos ir del centro de la Plaza de Mayo a donde empieza Ciudadela. No es mucho. Si uno hace un viaje en auto son más o menos media hora, 28 minutos. Bueno, ahí hay uno de los checkpoints
¿sí? Uno de los puestos de control que tiene el Estado de Israel en lo que es el muro que separa Cisjordania de Jerusalén y de las fronteras con Israel. En esos checkpoints se calcula que pasan miles y miles de palestinos que tienen que ir a trabajar, por ejemplo, a Jerusalén, porque se pagan mejores salarios. ¿Todos los días? Todos los días tienen que pasar. Dicen que lo mínimo que pueden tardar en pasar ahí son 2 horas. Para pasar, ¿qué les hacen? Les controlan los pasaportes, tienen que pasar por un detector de metales, tienen que dejar su huella para poder ir a trabajar. O sea, además de que tienen que ir, llegan ahí, pueden estar 2, 3 horas. Si tienen la suerte de que un miembro del ejército de Israel no diga, vos sabés que tu cara no me gusta, se arme algún conflicto y diga, no, te saco el pase y no podés ir a trabajar. Es decir, los palestinos pueden quedarse sin trabajo inmediatamente si algún soldado le dice, no me gusta tu cara. Esto lo viven cotidianamente, todos los días, cada vez que tienen que ir a trabajar. Imagínense que ustedes van a su trabajo, hacen, no sé, media hora en colectivo, llegan, los paran, los revisan, los bajan, por ejemplo, para cruzar a la ciudad de Buenos Aires. Bueno, esto es un poco lo que viven y lo que tiene que ver con este apartheid y lo que genera permanentemente que los palestinos denuncien este sistema de opresión que obviamente también tiene base en que la autoridad palestina que gobierna, lo que decías vos, Fernando, que gobierna Cisjordania, lo permite. Y en muchos casos la autoridad palestina lo que termina haciendo es, incluso porque en algunos lugares maneja la policía, reprimiendo a los propios palestinos. Esto es un poco lo que se vive en Cisjordania. Mucho no se habla acá, se pone mucho el foco todo el tiempo en Hamas, etcétera, pero es la muestra desde cómo hace décadas, 75 años, los palestinos tienen que vivir la opresión del Estado de Israel, que, financiado por Estados Unidos, sigue haciendo un desastre, pero al mismo tiempo es lo que regenera permanentemente la lucha de este pueblo por lograr recuperar sus tierras. Diego Sachi.